Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo 3 para continuar con esta nueva sección que iniciamos hace algunas semanas atrás, el don de la justicia divina. Hoy debiera ser la tercera parte y voy a tomar también parte del versículo anterior que por razones de tiempo decidimos no seguirlo desarrollando, pero hoy día voy a ocupar algunos minutos para explicarlo mejor, el versículo 26 me refiero. Por tanto, la enseñanza de hoy en sí sería el versículo 26, segunda parte, 27 y 28. Voy a leer desde el verso 25 para tomar un poco más la idea. Dice así, Romanos 3, 25. A quien Dios puso, refiriéndose a Cristo Jesús del verso 24, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gran pregunta de Pablo, 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. La enseñanza anterior dijimos, hermanos, que esta justicia de Dios, justicia divina que es un don de Dios, la caracterizan varias cosas. Una de ellas, en virtud del título, que es un regalo, que deja fuera las obras, es una justicia que había sido manifestada o revelada desde el Antiguo Testamento. Pablo no enseñó nada nuevo. Entonces Pablo, en este desarrollo de esta idea, de este pensamiento, introduce también o menciona también tres conceptos teológicos, tres doctrinas muy importantes que cada creyente debe comprender: la justificación, la redención y la propiciación. Rápidamente, dijimos que la justificación es el acto a través del cual Dios declara judicial y divinamente al pecador como justo. Es un acto único y para siempre. Ese pecador es absuelto de su culpa. La pena del pecado, que es la muerte, como dice Romanos 6, es declarada por Dios o establecida por Dios a ese pecador que cree como justo. Es una justicia que Dios le regala, le imputa la justicia de Cristo a ese pecador, por tanto queda a los ojos de Dios libre, absuelto de culpa. La redención es un acto de liberación. ¿A través de qué? De un pago. En el contexto tanto judío como greco-romano se conocía esta palabrita, redimir, que involucraba, como dije, el pago de plata u oro para la liberación de un esclavo, de la esclavitud. Entonces, cuando Pablo utiliza allí la redención, apolutrosis, una palabra intensa en el griego, que habla de una liberación única y para siempre, para jamás, nunca más volver al estado de esclavitud anterior. De ahí ese glorioso pasaje, primera de Pedro 1:18, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor, de ese Cordero sin mancha, destinado ya desde antes de la fundación del mundo. Y la propiciación, como menciona el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La propiciación, dijimos, tiene que ver o significa aplacar, significa apaciguar. Es decir, Dios
derrama. Dios tiene que volcar su ira. ¿En dónde? En la persona de Cristo y en la cruz. Él es propicio. Sobre Cristo es derramada la ira que el pecador merecía. Y sigue agregando Pablo en el verso 25, eso ya lo explicamos, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo aquí se refiere en contraste con el tiempo antiguo, antes de la cruz, en el antiguo pacto, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, Dios fue paciente con los pecadores antes de la cruz. Es verdad que Dios castigó en algunas personas de manera temporal. Dios nos mostró una pequeña pincelada de lo que fue su juicio en el Antiguo Testamento, es verdad. Pero no derramó de manera total su ira. ¿De qué forma? Pasando por alto, como dice el texto, en su paciencia los pecados pasados. Por tanto, Dios retuvo su ira. Dios detiene su ira. ¿Con qué propósito? Con la mira futura de manifestar en este tiempo, dice Pablo, su justicia. ¿A través de qué? De la cruz. Vamos al Salmo 78, por favor. Salmo 78, versículo 37 y 38. En el Salmo 78 se muestra la fidelidad de Dios hacia su pueblo Israel, infiel, rebelde, terco, obstinado. Y se comienza allí a narrar de una manera muy clara lo que Dios hizo en favor de Israel. Y dice el Salmo 78, versículo 37 y 38 lo siguiente. Repito, hablando de Israel, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Escuchen ahora el pero, versículo 38. Pero él, Dios, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Por qué razón hizo esto Dios? Pablo lo explica en Romanos 3, porque Dios pasó por alto, soportó, aguantó, porque desde antes de la fundación del mundo había un hecho que se tenía que concretar, que se llama la cruz. Repito la idea anterior, es verdad que Dios juzgó a algunos, sí, pero no derramó todo su enojo. Dios pudo haber destruido a todo el mundo, ¿no? Antes de la cruz. Pudo haberlo hecho, pero Pablo dice, pasó por alto los pecados pasados en su paciencia, en su longanimidad, en su misericordia, en su gracia. Y Pablo sigue añadiendo, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia. Dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí se manifestó, ahí Dios desplegó, ahí Dios mostró, ahí Dios exhibió públicamente la verdadera justicia en la persona de su Hijo Jesucristo. Y todos los pecados pasados del antiguo pacto fueron puestos sobre la persona de Cristo en la cruz. En su paciencia, como dice Romanos 3.
Por lo tanto, los sacrificios de animales no recibieron el juicio de Dios, hermanos, por los hombres. Los animales no quitaron el juicio de Dios por los pecados. Los animales solo retrataban, hermanos, el sacrificio o la obra perfecta que en un futuro Cristo llevaría a cabo y que sí quitaría todo el pecado para todos los que creen en Él en todo tiempo. Entonces Pablo dice, regresamos a Romanos 3, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, no la nuestra, que son como trapos de inmundicia. Y aquí viene la segunda frase del verso 26, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuchen, hermanos, aquí hay una pregunta detrás de esta afirmación y es la siguiente. ¿Cómo puede ser Dios justo al justificar al pecador? ¿Cómo puede Dios ser justo al perdonar el pecado y al mismo tiempo continuar siendo justo? Sobre todo considerando estos pasajes. Vamos por favor a Proverbios 17 para poder tener mayor base y poder explicar lo que Pablo está señalando allí en Romanos 3. Dice Proverbios 17, 15. Dice así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Aquí Salomón dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y resulta que Dios dice que Él justifica al impío. Veamos otro pasaje, Proverbios 24. Proverbios 24, versículo 23 y 24, dice así. También estos son dichos de los sabios. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Y resulta que Dios puede justificar al impío y Dios puede, como dice el pasaje, decirle al malo, justo eres. ¿Qué sucede aquí entonces? El que justifica al impío es abominación a Jehová. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Repito la pregunta anterior entonces. Al leer Proverbios, tenemos ahora la necesidad de explicar mejor esto. Salomón dice, abominación es aquel que justifica al impío. Abominación es a Jehová aquel que le dice al malo, justo eres. Y resulta que Dios a mí, yo a Adiel, tú, pecador, Dios te dice, te declaro justo. ¿Y por qué hace eso Dios si la Biblia dice que es abominación a Él? Es detestable a las naciones justificar al impío y decirle al malo que es bueno o que es justo. ¿Cómo puede ser justo al justificar al pecador Dios? Hermanos, escuchen bien. Dios no condona el pecado, ni tampoco condena al pecador. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Lo sustituye. En su Hijo Jesucristo. Y Dios entonces es justo y al mismo tiempo el que justifica al pecador solo si la justicia de Él se satisface.
Solo así puede justificar al impío y seguir siendo justo. Dios no se olvida que hemos pecado. Dios no es indiferente a mi pecado. Dios no se hace loco, con respeto lo digo, no se hace loco con nuestro pecado. Pero ¿qué hace entonces? Lo trata en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Dios, en función de su rectitud y de su justicia, tiene que castigar el pecado. No lo hace en mí, que soy malo e injusto. No lo hace en ti, que eres un pecador. ¿Dónde lo hace? En la persona de su Hijo Jesucristo. Por tanto, la justicia queda satisfecha y todo aquel que cree en esa sustitución, esa justicia de Cristo, entonces le es imputada a todo aquel que cree. Escucha, hermanos, ¿qué pensarías tú de un juez que mató a tu mamá, mató a tu hijo y el criminal está al frente de ti y el juez dice: yo voy a declarar inocente a este criminal, váyase? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué dirías del juez? Es un juez injusto. ¿Por qué razón? Porque declara inocente a alguien sin castigar el crimen que ha hecho. Nuestro Dios no hace eso. ¿Qué hace Dios? De igual forma castiga el pecado, de igual forma trata el pecado, de igual forma castiga al injusto, pero lo hace en su Hijo Jesucristo. Por eso anteriormente Pablo dice: Cristo es la propiciación. Sobre él Dios descarga su ira que yo merecía, y en virtud de esa propiciación, entonces yo hoy día soy declarado justo por Dios, no inocente, porque soy pecador. Tengo una declaración, me cubre una declaración judicial divina hecha por Dios. Por lo tanto, así Dios es justo porque castiga el pecado y sigue siendo el que justifica, porque en su Hijo Jesucristo, Cristo muere para Dios. ¿Sabían ustedes que para que nosotros pudiésemos ser perdonados por Dios, primero tenía que ser satisfecha la ira y justicia de Dios? Por lo tanto, el primer acto, el primer aspecto de la muerte de Cristo no es por nosotros. Primero tenía que quedar satisfecha la justicia de Dios, recibiendo el castigo en lugar del pecador. Por eso Dios entonces es justo y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe. Porque no es por obras, como lo vamos a ver al final. Vamos a 2 Corintios 5, por favor. Ahora vamos a entender mejor este pasaje. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. ¿Quién es Él? Nuestro bendito Señor. Al que no conoció pecado, atención con esta frase siguiente: por nosotros, o en lugar de nosotros, o como sustituto de nosotros, lo hizo pecado. ¿Qué significa eso? Que Dios a su Hijo, que no conoció pecado, lo trata a Él como si Él hubiese vivido mi vida de pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado, puro, sin mancha, ¿qué hace Dios? Lo trata como si hubiese vivido mi vida de pecado.
Él fue hecho maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios trata a Cristo como si hubiese vivido mi vida de pecado, y Dios me trata a mí ahora como si yo hubiese vivido una vida plenamente perfecta en su Hijo Jesucristo. Esa es la gran transacción. Esa es la bendita imputación de su justicia. Y eso es por gracia mediante la fe, no por obras. La sustitución, el infinitamente santo es cargado con nuestro pecado y el magnánimo pecador es cargado con su justicia. Escucha esto, el santo, el puro, el bendito, el sublime Jesucristo, Dios su Padre lo trata como si hubiese vivido mi vida. Y yo, el magnánimo pecador, el terrible pecador, el horrendo pecador, el caótico pecador, Dios ahora me trata como si nunca en mi vida hubiese quebrado un solo plato. Porque en Él cumplí perfectamente la ley en la cruz. En Cristo cumplí perfectamente su justicia. En Él morí, en Él fui sepultado, en Él fui resucitado. Eso es lo que está señalando este pasaje, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por eso Cristo fue nuestra propiciación. En Él se descarga la ira, en mí se descarga su justicia. El pecado mío entonces está sobre los hombros de Cristo, no en su corazón. La justicia de Cristo pende sobre mis hombros, no en mi corazón tampoco. ¿Se acuerdan del ejemplo del cirujano y el juez? El cirujano, cuando te saca un cáncer o trata un cáncer, tiene que hacer una cirugía dentro de ti. Bueno, la justificación es una declaración externa a nosotros que nos cubre con su justicia, con el manto de justicia. Cristo nunca pecó, nunca dijo nada pecaminoso, nunca engañó, nunca pudo pecar. Y esto es sorprendente, hermanos. ¿Saben por qué? Porque cuando se consume la salvación en nosotros, no vas a desear pecar y no vas a poder pecar. Esa es la bendita glorificación, porque el pecado será erradicado 100% de nosotros. Hoy día, una manera que no puedo entender, muchas veces deseamos pecar y estamos con esa lucha, porque el pecado permanece en nuestros miembros. Pero cuando la justificación se consume en la glorificación, no vas a desear nunca más pecar, porque tampoco podrás hacerlo. En la cruz entonces, hermanos, Dios preparó un plan mediante el cual Él podía justificar al pecador sin comprometer en absoluto su carácter santo y justo. Debido a su justicia, ningún pecado quedará jamás sin ser castigado. Debido a su gracia, ningún pecado está más allá del alcance del perdón. Y como lo señalé una vez, el pecado se paga solo de dos formas. Uno, el pecador incrédulo que rechaza la gracia de Dios lo pagará en un infierno eternamente. Ese es el incrédulo, no se escapa nadie. Nosotros pagamos por nuestro pecado, pero ¿dónde? No en nosotros mismos, lo pagamos en la persona de Jesucristo en la cruz. ¿Por qué? Porque Él fue propicio a nosotros. Y no hay otra forma de pagar los pecados. O lo paga el incrédulo, repito, eternamente en el infierno, o lo pagamos en Cristo en la cruz. Bueno, vamos al Salmo 85, por favor. Salmo 85, 10.
Mire lo que sucedió en la cruz, hermanos, algo glorioso, algo hermoso. Salmo 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde fue esto? En la cruz. En la cruz se satisface la justicia de Dios y solo a través de la justificación hay paz para el incrédulo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y vengo al Salmo y leo, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde fue eso? En la cruz, allí en el Gólgota. Repito, por un lado se descarga la ira de Dios, el Padre, en el Hijo, pero por otro lado ese mismo sacrificio va a producir la paz entre el incrédulo en la reconciliación con Dios, el Hijo. Regresamos a Romanos 3. Dios entonces, hermanos, es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, pagándolo en la persona de su Hijo Jesucristo. Ahora, lo que va a hacer, hermanos, Pablo a continuación, escuchen muy bien esto, hermanos, porque es muy importante y es muy interesante también. Lo que va a hacer el apóstol Pablo a continuación es eliminar, es aplastar, es destruir toda jactancia humana. Es echar por tierra cualquier orgullo humano, cualquier consideración de autojusticia. Eso va a hacer el apóstol Pablo a continuación con la siguiente interrogante. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Pablo dice de manera determinante, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Un rotundo no, sino por la ley de la fe. ¿Dónde pues está la jactancia? Hermanos, ¿quién de nosotros se atrevería a creerse algo en cuanto a la salvación? ¿Quién de nosotros se atrevería a presumir de alguna colaboración en la salvación? ¿Quién de nosotros se atrevería a pensar que algo bueno tienes? ¿Quién de nosotros se atrevería a pensar que algo justo yo tengo? ¿Quién de nosotros se atrevería a pensar que algo de simpatía yo tengo, que pudo haber seducido a Dios para que haya puesto sus ojos en mí? Cuando eres un miserable pecador. ¿Dónde pues está la jactancia? Escucha, hermano. Romanos 1. Dios nos dice, el gentil, que Dios lo puso en una creación para que a través de la creación pudiesen conocer su eterno poder y deidad. ¿Qué hace el gentil incrédulo? Rechaza esa revelación general, se vuelve idólatra, Dios lo entrega a la idolatría, a sus pasiones vergonzosas. Pablo termina esa sección diciendo, el gentil está atestado de pecado, de fornicación, de adulterio, de malicia, de engaño, de mentira, de esto, lo otro. Vamos al capítulo 2 de Romanos, y el judío que se sentía superior,
Pablo comienza a tratar al judío y el judío, Pablo le dice, ustedes son igual de pecadores que los gentiles. Tienen la ley, tienen al Dios de Israel, tienen los pactos, tienen la gloria, tienen el sacerdocio, de los cuales vinieron sus padres, los patriarcas, de los cuales, peor aún, vino el Señor y ustedes son culpables. ¿Dónde pues está la jactancia? Nueva sección de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron. No hay justo ni aun uno, no hay un solo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Sepulcro abierto es su garganta. A unas se hicieron inútiles. Hay engaño, hay veneno de áspide en su garganta. Con su lengua engañan. Se hicieron inútiles. No hay temor de Dios en ellos. ¿Dónde pues está la jactancia? Dios nos justificó, Dios nos redimió. Nos justificó gratuitamente por su gracia mediante la redención. El pago lo hizo Cristo, no yo. Él me justificó, el que fue propicio fue Él, no yo. ¿Dónde pues está la jactancia, hermanos? ¿Dónde está? ¿Dónde podría estar la jactancia si todo es por gracia? Esta es la médula, esta es la concentración más importante. Esta pregunta, hermanos, es sumamente relevante. ¿Por qué? Porque todas las religiones, sin excepción, enseñan que tú colaboras con algo, que tú tienes algo de bueno, que tú tienes algo que aportar, que tú tienes algo de justicia, que tú tienes algo de simpatía, que tú tienes algo que puedes aportar a la salvación, que tus liturgias, que tus pensamientos, que tus actos, que tus obras. Mentira, todo es por gracia. Todo es por gracia. Recordemos por favor lo siguiente. Retrocedamos a Romanos 2:17. Romanos 2:17 dice así. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Y qué dice ahora? Y te glorías en Dios. Es la misma palabra griega que utilizó Pablo con jactancia. Es decir, y te jactas en Dios. Aquí había una jactancia del judío. Miren ahora el verso 23. Tú que te jactas, otra vez hay una jactancia, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Ahora vamos a Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero escuchen, pero no para con Dios. Ni siquiera Abraham, el gran patriarca, se puede jactar. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Todo es por gracia. Pero ¿qué contesta Pablo? Romanos 3, versículo 27. Queda excluida. Queda fuera. No tiene relevancia la jactancia. La jactancia es un enemigo acérrimo de la gracia de Dios. Y quiero decirles algo, hermano, que es lo que me ha señalado también esta persona, que el evangelio ha estado trabajando en su corazón. La enseñanza más horrenda, la enseñanza más trágica, la enseñanza más dañina al ser humano de las religiones, sin excepción, es lo siguiente: hacerles creer que tienen algo que aportar, hacerles creer que tienen algo bueno que colaborar con Dios. La peor enseñanza y más trágica y dañina y peligrosa de las religiones es mantener al ser humano consciente de que pueden aportar algo a la salvación. Y mientras Satanás use las religiones para mantener enceguecida a la gente en este aspecto, Satanás logrará su objetivo, a no ser que el bendito Dios de gracia
alcance con el Evangelio a una de estas personas que están cegadas por Satanás a través de las religiones por obras. Mencióneme un ejemplo de ellos, pastor. Yo, tú. El Señor nos rescató de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, habiendo pertenecido al Romanos 1, gentiles atestados de pecado, de adulterio, mentira, engaño, etc. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Un rotundo no. ¿Por qué? Porque en el 20 Pablo dijo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no puede ser por la ley de las obras, sino ¿por qué ley? Por la ley de la fe. Vamos a Hechos, por favor. Hechos capítulo 13. Mire lo que sucedió aquí, hermanos, previo al concilio, primer concilio en Jerusalén, Hechos 15. En Hechos capítulo 13 se estaban dando algunas situaciones allí. La ley de las obras es el principio de tratar de ganar la justicia que uno necesita para ser salvo a través de las obras. Y aquí en este caso la ley de la fe, lo voy a explicar a continuación. Hechos 13, versículo 38 y 39, dice así: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, escuchen ahora, eso sí lo pueden enfatizar o recordar después, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, no pudisteis, es una imposibilidad por las obras de la ley. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por qué principio? ¿Por qué regla? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, por el principio de la fe, por la regla de la fe. La jactancia, hermanos, es uno de los males terribles del ser humano. Vamos allí a Proverbios 8. Proverbios capítulo 8. Miren ustedes cómo Dios ve, hermanos, el orgullo, la soberbia del hombre. Proverbios 8, versículo 13. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Proverbio 16, versículo 5. Dice así: abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y por último, Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Santiago 4:6 dice la Biblia: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. Regresamos a Romanos 3. Alguien podría estar pensando lo siguiente: pastor, yo tengo muy claro, no tengo jactancia en cuanto a la salvación. No tengo orgullo, pastor, porque yo he entendido que solo fue por gracia. Escucha bien, hermano, hay un pequeño fenómeno que comienza a suceder en algunos creyentes, y es lo siguiente. Si bien es cierto, todos reconocemos que fuimos salvos por gracia, sola gracia, nada más, mediante la fe. Es verdad eso. Pero comienza a suceder algo extraño.
cuando Dios nos comienza a usar, ya sea en el ámbito que sea, ya sea con los dones que sea, que el Espíritu Santo en su soberanía nos reparte, hay varios o muchos creyentes que comienzan a creerse algo, aun cuando creen que su salvación fue por gracia. La Biblia nos enseña, hermanos, que la palabra gracia debemos mantenerla en nuestra mente y nuestro corazón durante toda la vida, no solamente en el momento que fuimos salvos o convertidos por gracia. Lo que ahora estoy haciendo con ustedes es por gracia. Lo que hacen ustedes con sus dones es por gracia. La obra que puedes hacer con tu vecino es por gracia. El evangelio que predicaste y la persona se convirtió es por gracia. Si cantas es por gracia. Si tocas es por gracia. Si tienes un lindo matrimonio es por gracia. Si el matrimonio fue restaurado es por gracia. La casa que tienes es por gracia. La vida que tienes es por gracia. Tus hijos son por gracia. Todo es por gracia. Bendita gracia. Mantengamos esa gracia, esa humildad durante toda nuestra vida. No somos nadie. No somos nada. Es triste, hermanos, cuando tú ves a un creyente que algo se cree, que manifiesta rasgos de soberbia, de orgullo en lo que hace. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde? Queda excluida. No debe tener lugar en el corazón del creyente jamás. Jamás. La cruz de Cristo, su obra redentora, eso es lo que sustenta mi vida hoy día. Nada más. Los dones, las habilidades son precisamente el mismo Dios que te salvó, el que te provee las herramientas para servirle a Él. Y ahí termina todo. Ahí termina todo. Nada más. Versículo 28, Pablo, la gran conclusión final. Concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esta es la conclusión por excelencia de Pablo. Martín Lutero, esa palabrita sin, la tradujo allein. Sola significa en alemán, sola, gracia, o sola fe en este caso. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Imagínate esto, cómo golpea el corazón y el ego de un religioso. ¿Estás entendiendo, hermano, cómo esto lo deja knockout a esa persona de liturgias, de cultos, que la Biblia, que la religión y por fuera como fariseos, sepulcros blanqueados, todos los domingos a misa o todos los domingos a la iglesia, creyendo que a través de esas obras van a tener alguna aceptación especial delante de Dios? Esto, hermanos, es un tremendo golpe al orgullo. Es por gracia, nada más, mediante la fe, no por obras. La fe de Dios prevalece por sobre cualquier obra humana. Esa es la conclusión de Pablo en cuanto a la salvación. Pablo dice el hombre, concluimos pues que el hombre es justificado, el hombre es declarado justo, el hombre recibe la justicia que viene del cielo, absuelto totalmente de toda culpa y la pena del pecado que era la muerte, sin las obras de la ley. La ley resalta el pecado, en virtud lo condena. La ley subraya el pecado y en virtud de eso lo condena, lo apunta, lo señala. ¿Para qué? Muerte. Tienes que morir porque has violado la ley de Dios. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no? Aquel que no permanece en todas las obras de la ley.
Por eso Pablo concluye y dice eso. Somos justificados. Dios me regala su justicia por fe, sin las obras de la ley. Pastor, pero nos falta la persona que comienza ahora a hacer preguntas. Hagamos el siguiente ejercicio. Viene un hermano y me dice, pastor, pero yo creí. Yo tuve fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Filipenses 1:29. Nos es concedido, nos es dado, nos es regalado dos cosas. No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Bueno, pero yo me arrepentí, pastor. Hechos 5, 2 Timoteo 2:22. El arrepentimiento es un don de Dios. Bueno, yo hice obras, pastor. Estoy haciendo obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hebreos 13:21. Él los hace aptos para que hagamos lo que es agradable a Él por Jesucristo. Yo creí, pero me quedó claro, vino del cielo esa fe. Yo me arrepentí, sí, pero vino del cielo también el arrepentimiento. Y las obras que hago después, esas también. ¿Y mi santificación, pastor? Filipenses 2. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, pero yo quise creer. Romanos 9 en adelante. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Filipenses 1:6. Porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Entonces todo es por gracia, pastor. Eso te estoy explicando hace rato. Todo es por gracia. Esa es la salvación. ¿Me están entendiendo ahora por qué esto choca con el religioso? ¿Están entendiendo ahora por qué esto choca y lo tira por tierra al religioso, al que va a misa todos los domingos, pero no ha cambiado su corazón? Al que tiene imágenes y camina y enciende velas y tiene santos y esto y lo otro, creyendo que tienen algo bueno que aportar a Dios. ¿Están entendiendo por qué esto machaca ese orgullo? Porque todo desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todo es por gracia, todo es por fe, todo es por Cristo, todo es por su palabra, todo es para su gloria. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Abran sus oídos muy bien ahora, versículo 13. Los cuales, ¿a qué tenemos que unir los cuales? Bueno, a los que recibieron, a los que creen y a los que son hechos hijos de Dios. A esos que no son engendrados, escuchen, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 3 al ladito, la gran conversación que tiene Nicodemo con Jesús. Dice Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, y la palabra nacer de nuevo aquí, significa nacer de arriba, poniendo el énfasis que es una obra de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una vez le expliqué esto a un matrimonio en un hogar. Aquí se utiliza el nuevo nacimiento o la analogía con un nacimiento físico. Y le pregunté a este matrimonio lo siguiente: ¿el nombre que te pusieron, lo pusiste tú o alguien externo a ti? Mis papás. Ok. Tú escogiste nacer en la clínica o en el hospital o donde haya sido. Tú naciste. ¿Tú le mandaste un mensaje en el vientre a tu mamá que te llevara a tal clínica? No. Ok. ¿Quiénes tomaron esa decisión? Tus padres. El nuevo nacimiento es una obra soberana, es una obra de Dios, y el creyente desde luego se involucra en eso, pero en el aspecto de la fe. El creyente desde luego que es responsable, o la persona es responsable de creer en Dios, de arrepentirse personalmente delante de Dios. Pero son dos verdades que la Biblia enseña. Pero todo viene como fuente de gracia de los cielos. No se produce en el hombre, porque el hombre está muerto, el hombre está destituido de la gloria de Dios, el hombre es un cadáver. Dice el verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, escuchen, el viento aquí hace referencia al Espíritu Santo. El viento sopla de donde quiere Él. Y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pablo dijo que la jactancia queda excluida. Si no está, escuchen muy bien hermanos, si no está permitido jactarnos por la salvación, es porque toda la obra es de Dios y en consecuencia para su gloria. Dios ha diseñado la salvación por gracia para que toda la gloria y el honor sean de Él. No de Él y nuestro, no de su gloria y mi gloria también. Esto, repito hermanos, aplasta, destruye completamente el orgullo humano, la soberbia humana. Si no fuera por fe, no sería por gracia. La fe se desprende de la gracia. Las obras se desprenden del orgullo humano. Ahora, hay una gloria que es piadosa. Vamos a Gálatas, por favor. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Si te vas a gloriar en algo, aprende lo que te puedes gloriar. Gálatas 6, versículo 14. Hablando el mismo autor de la carta a los romanos, ahora a la iglesia allí en Galacia, Pablo dice, pero lejos, Gálatas 6, 14, pero lejos esté de mí gloriarme, lejos de mí esté gloriarme, sino ¿en qué? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pastor, ¿me puedo gloriar? ¿Qué podría decirle yo? Sí, claro, hermano, ningún problema. Pero ni se te ocurra gloriarte en ti, porque tú eres un vil pecador, un gusano por diosero. Ya no, dejémoslo ahí nomás. Tú eres un pecador rescatado por gracia, por tanto, tu gloria, tu regocijo, tu gozo es única y exclusivamente en la cruz de Cristo. Punto final. No hay más permiso para gloriarse en otra cosa. Y en eso nos regocijamos y en eso nos gloriamos.
Y en eso nos alegramos, nos gozamos, nos regocijamos. Esa es una gloria piadosa, una gloria no pecaminosa, una gloria verdadera, genuina, aceptada por Dios. Miren ahora 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. De hecho, Pablo lo entendió eso en Filipenses 3, como lo ha enseñado el hermano Gabriel los días lunes. ¿Se acuerdan cuando Pablo, mientras buscan ahí 1 Corintios 1, ¿se acuerdan cuando Pablo comienza ahí a decir que él era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley irreprensible, fariseo, Hechos 26, Hechos 16, estricto en cuanto a la ley, discípulo de Gamaliel, el gran rabino judío, etcétera, etcétera? Pero todas estas cosas, anteriormente Pablo se jactaba en ellas, Pablo se gloriaba en ellas, pero cuando Cristo, camino a Damasco, Hechos 9, le aparece, y ahí comienza a narrar ahora, Pablo dice, todas estas cosas que eran para mí ganancia, desde la óptica de la carne, de la humanidad, del orgullo humano, del alcance humano, ahora las he estimado como pérdida, como estiércol. Y Pablo agrega una frase muy interesante. Él dice, no teniendo mi propia justicia. Ah, ¿entendiste, Pablo? Sí, entendí. Mi propia justicia era hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo en cuanto a la ley, irreprensible en cuanto a la ley. Esa era mi propia justicia. No teniendo mi propia justicia, dice él, sino la justicia de Cristo. Él lo entendió. Y ahora, explicando algo similar a la iglesia en Corinto, dice 1 Corintios 1, 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Cada vez que vaya leyendo la palabrita que ustedes ya entienden identificarse, podrían decir dentro de sí, ese soy yo. Yo también lo voy a hacer internamente mientras lea. Sino que lo necio, ahí escuché no sé cuántas voces diciendo, ese soy yo. Así es, ese eres tú y yo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito dice todo esto Pablo? 29. Con el propósito de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto entonces, hermanos, magnifica la gloria de Cristo. En la salvación entonces, Dios primero se encarga de humillar el ego del hombre, primero se encarga de destruir la arrogancia de la autosuficiencia del hombre. Dios primero se encarga de aplastar el orgullo de la autojusticia del ser humano. Entonces, cuando el ser humano dice, en realidad, Señor, soy un vil pecador, soy un necio, no soy nada, mis justicias, mis obras son como trapo de inmundicia. Eso es porque Dios ya ha comenzado una obra de gracia en su corazón. Porque mientras el hombre, hermano, o la mujer, crea que puede aportar algo a la salvación, estará lejos de alcanzar la gracia de Dios.
porque Dios da gracia a los humildes. Somos salvos por gracia mediante la fe, como instrumento de la gracia de Dios. Para terminar, 3 pasajes de manera simultánea. Salmo 3, por favor. Salmo 3, Jonás 2 y Apocalipsis 7. Simultáneamente traten de buscar los 3 pasajes. Hay algo interesante aquí que quiero señalar en virtud de todo lo dicho anteriormente. Si hemos comprendido, hermanos, las verdades anteriormente expuestas, entonces comprenderemos ahora mejor lo que voy a leer a continuación. En primer lugar, el Salmo 3, versículo 8. Este salmo lo escribió David, hermanos, cuando huía de su hijo Absalón. Esto es muy importante, ese es el contexto. Dice Salmo 3, versículo 8, David dice, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Repito, la salvación es de Jehová aquí, hablando David en el contexto de la persecución de su hijo Absalón. Ahora Jonás, capítulo 2, versículo 9. Jonás, por su desobediencia, aquí está dentro del estómago del gran pez. Y en ese contexto Jonás dice algo. ¿Qué dice? Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y por último, Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Aquí el apóstol Juan escribió esto acerca de la salvación de una gran multitud, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, etc. Dice Apocalipsis 7, versículo 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz. Miren qué decían esta gran multitud de toda tribu, lengua y nación. ¿Qué decían ellos? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea en el contexto de David, en la persecución de su hijo Absalón, sea bajo el contexto de Jonás, en el estómago del gran pez, o sea en el contexto de la salvación de toda tribu, lengua o nación, ¿cuál es el común denominador? La salvación es de Jehová. Por tanto, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Si no fuera por fe, hermanos, repito, no sería por gracia. Todo lo que hizo nuestro bendito Señor allí en la cruz, allí en el Gólgota, lo expresa de esta manera. Último pasaje, Juan 19:30. Desde las 12 del día a las 3 de la tarde, el Hijo de Dios recibió la eterna condenación de cada uno de los creyentes para que ellos no pasaran la eternidad en un infierno. Mientras buscas Juan 19, una vez lo pregunté y quiero recordar esta pregunta, hermanos. ¿Tú puedes imaginar lo que pudo significar para el Hijo de Dios recibir el infierno eterno, la condenación de cada uno de los pecadores que se salvarían posteriormente por gracia de Dios allí en la cruz? Mi eternidad en un infierno, mi condenación eterna en un infierno, la llevó Cristo en la cruz. Tu condenación eterna, tu infierno que merecías, la llevó Cristo en la cruz. Ahora coloca todos los pecados de todos los seres humanos que por gracia de Dios fueron predestinados para salvación, ahora colócalos todos, concéntralos todos allí en la persona del Hijo de Dios.
Desde la tragedia cuando comienza la noche antes de la cruz en Getsemaní, cuando Él se fue a orar bajo los olivos. Con mi esposa estuvimos allí. Uno de los lugares que personalmente quería visitar cuando estuvimos en Israel fue allí en los olivos, en el monte, perdón, en el huerto de Getsemaní. Ahí pensaba personalmente, aquí Señor tú oraste, aquí Señor tú te arrodillaste ante tu Padre, aquí Señor sudaste como grandes gotas de sangre. Aquí Señor comenzó tu juicio. Antes de enfrentar al otro día a los romanos, el liderazgo judío, los azotes, el castigo cruel, llevar el madero allí al Gólgota, ser rodeado de pecadores, ser ayudado por Simón de Cirene para poder llegar a la meta y cumplir con el objetivo que Dios le había encomendado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese contexto es cuando Cristo, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, en el último minuto, Él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí es el momento crucial de la redención de la humanidad. Allí estaban en ese momento siendo cargado nuestro Señor con los pecados, con el infierno eterno, con la ira de Dios para poder satisfacer la justicia de Dios. Y en virtud y sobre la base única de ese sacrificio, entonces poder perdonar a todos aquellos que desde antes de la fundación del mundo fueron predestinados para salvación, y que en la cronología de tu vida te arrepentiste y creíste en ese sacrificio redentor. ¿Pero por qué creíste? Porque estabas ordenado para vida eterna, dice Hechos capítulo 13. ¿Y qué dice Jesucristo en ese contexto? Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tetelestai. Fue un grito de triunfo. Todo ha sido terminado. Se ha cumplido las profecías y tipo del Antiguo Testamento. Se ha cancelado totalmente la deuda del pecado. Se ha cumplido perfectamente la ley. Todo ha sido consumado. Y aquí Cristo en este momento sufre el desamparo y la sed, que son los dos elementos básicos del infierno. Él lo vivió en esa cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo no lo viviéramos. Él es nuestro bendito sustituto. Él es la realidad de toda la tipología de los animales antiguos, porque ellos no tenían el poder de quitar el pecado. Solo nuestro Señor que quita el pecado del mundo. Y en esa posición ahora yo estoy, Efesios 1, soy acepto en el amado. Dios me ve tan perfecto, Dios me ve tan santo, Dios me ve tan maduro, Dios me ve tan completo como a su Hijo Jesucristo, hermano. Gózate en eso, gloríate en eso, regocíjate en eso. Mi castigo, mi infierno, mi pecado, mi condenación, mi bendito Señor lo llevó en la cruz. Por eso queda excluida la jactancia, la soberbia. No solo en la conversión, repito, sino en todo también el proceso de la santificación. Consumado es. Consumado es. Y esto es lo que el pecador tiene que entender. Si no te arrepientes, si no crees el Evangelio, ese infierno y esa cruz
y esa condenación eterna que Cristo llevó en la cruz, la tendrás que pagar en un infierno que arde con fuego y azufre. Recordamos que el pecador acumula y acumula y acumula ira para el día de la ira por no quererse arrepentir. Pero bienaventurados todos aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. No te canses, hermano, no te desanimes de vivir para el Señor. Si morimos o vivimos, del Señor somos. A Él sea la gloria, por siempre y para siempre. Bendito Padre, a través de Cristo tu Hijo, exaltamos tu precioso nombre, glorificamos tu bendito nombre, porque tú nos justificaste, porque nos redimiste, porque fuiste propicio, y en ti, bendito Señor, fue satisfecha la ira de Dios y la justicia de Dios. Gracias, Señor, porque no somos salvos por obras, porque jamás hubiésemos podido alcanzar la rectitud ni la perfección que tu ley demanda. Concluimos pues, dice Pablo, que somos justificados por la fe, sin las obras de la ley, para que toda la gloria, para que toda la honra, para que todo el crédito sea solamente para ti. De ahí, Señor, la importancia de creer, de abrazar estas preciosas doctrinas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a ti la gloria. Permítenos, Señor, no solo conocer en teoría estas doctrinas, sino vivirlas apasionadamente, Señor, por ti, por lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz. Nuestro corazón y nuestra mente ahora está preparado para recibir el pan y para recibir la copa, el vino que representa tu sangre. Gracias, Señor, por este mensaje. Y si en tu soberanía, Señor, quieres salvar a alguien, que esa persona también pueda entender que tú le mandas que se arrepienta y que crea el Evangelio, en el cual es la única manera de ser salvos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la luz del mundo. Tú eres, Señor, el verdadero pan. Tú eres, Señor, el gran pastor, el buen pastor de las ovejas. Tú eres la resurrección y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por tu sacrificio redentor y sustitutorio allí en esa cruz, siendo propicio al pecador. Te agradecemos, Padre. Gracias, Jesucristo, y gracias también a tu Espíritu Santo, porque nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Oramos y te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén.